este video tutorial va a ser como una pequeña introducción sobre cómo hay que instalar Milagros de forma directa. Vamos a probar, por supuesto, desde una máquina virtual, es decir, no vamos a usar un pendrive USB, pero si la ISO se descarga perfectamente en un pendrive USB y se graba perfectamente en el mismo, el procedimiento debería ser el mismo. Así que una vez descargada la ISO, esta que podemos ver aquí fácilmente, esa es la que está ahorita cargada en los repositorios, tiene 3 GB, y si le damos en propiedades tiene 3247, hasta donde se calcula en este mismo sistema. Pues ese es el tamaño de esta ISO calculado por este sistema. Si nos vamos a la máquina virtual, ya nosotros tenemos ahí configurada una máquina virtual con 2 GB de RAM, un procesador, 128 de memoria, la aceleración 3D habilitada. Así que eso debería bastar sobradamente para correr Milagros 2.0. En la parte de la configuración validamos que tenemos la ISO de la versión 0616, que fue la última que hemos subido y es la que tenemos en la ruta esa que vimos anteriormente. Simplemente le damos a aceptar y le damos a iniciar. Y ahí se nos carga la versión de MX Linux 19.2 del 16 de junio, que corresponde a Milagros 2.0, la segunda actualización. Ya ustedes saben que en el menú de abajo es donde dice F1, F2, F3, se pueden configurar, por ejemplo, F2, que va a estar en español, F3, donde ustedes lo vayan a ejecutar, el país, la región, F4, para que tome la hora local del hardware o del BIOS del ordenador, o cualquier otra opción que ustedes decían que sería la más apropiada para ustedes. Y en F5 es si vamos a habilitar la persistencia o no. En este caso no, porque es una máquina virtual, y cuando lo están ejecutando desde un pendrive sale la opción F8, que es para guardar todos los cambios de ese menú de abajo. En este caso tampoco viene al caso, así que simplemente le damos ahí, ejecutamos la unidad de red, la unidad de disco, perdón, y se carga rápidamente el sistema Milagros o MX Linux. Ya saben que es exactamente lo mismo, pero modificado. Bueno, como pueden ver, se carga bastante rápida la ISO, y como pueden ver también estoy ejecutando VirtualBox desde una Milagros 2.0. O sea, estoy ejecutando una VirtualBox para instalar Milagros 2.0 desde un Milagros 2.0. Bueno, aquí nos dice así de golpe que está consumiendo 431 megas, que sí es el promedio de RAM que consume tanto instalado como no instalado. Hay algunos hardware en donde ejecuta menos, o sea, consume menos RAM, y otros donde creo que sí no consume más de 500 en algunos ordenadores. Hay algunos ordenadores o máquinas virtuales hardware en donde de repente consume un poquito menos de 400, pero 430 es bastante promedio. Bueno, para instalar básicamente lo que se le da es aquí al botón de instalar,
Y por supuesto que nos va a pedir la contraseña del usuario root, que como ya saben es root asterisco 2020 asterisco. La R de root es en mayúscula. Voy a proceder a tipearla. R mayúscula O-O-T asterisco 2020 asterisco. Le damos autenticar y si la introducimos correctamente se abrirá la pantalla entonces del instalador. Aquí, bueno, básicamente los pasos son bastante sencillos, son exactamente los de MX Linux, pero lo que habría que ver es configurar el teclado. En este caso está detectando un teclado en español norteamericano y ese es exactamente el que yo tengo, así que simplemente le voy a dar siguiente. Aquí tenemos un disco de VirtualBox, un VDI listo para instalarse de 32 GB, lo cual es más que suficiente porque Milagros se descomprime fácilmente en 16 GB. Así que lo vamos a dejar ahí en instalación automática, le damos siguiente, le decimos que sí formatee, él empieza ahí a ejecutar todo su proceso de partición, instalación de paquetes. MX Linux es bastante rápido a la hora de instalarse y MX Linux y Milagros, como tiene muchos más paquetes, puede ser que se tarde unos minutos más, pero básicamente el promedio de tiempo que se espera es de 15 minutos. Mientras este proceso se ejecuta, uno puede seguir con los demás pasos siguientes, que en este caso nos pide cómo va a ser la instalación, si en la Master Boot Record o en la partición Boot Record o con una partición EFI. Así que en este caso como una máquina virtual, Master Boot Record. Y podemos después instalar, configurar los nombres del ordenador, del dominio de trabajo. Yo por lo general coloco Milagros, un guión y el modelo de la PC. Ustedes colocan lo que desean. En el dominio, bueno, como estoy aquí en mi casa, simplemente coloco Milagros. Y en el equipo de trabajo, si lo creen conveniente porque tienen máquinas con Windows, bueno, también pueden colocar Milagros hogar, si lo desean. Siguiente, mientras sigue la instalación en progreso. Aquí pueden configurar su zona horaria, la localización, o sea, la región donde están instalados, cómo quieren que se vea la hora y los demás servicios que quieren que se ejecuten en la instalación o no. Pueden marcar o desmarcar lo que necesiten sin ningún problema y le da que ahora está bien. En este caso le damos anterior y le damos siguiente. Y bueno, aquí sí hay que esperar entonces que se copie todo el sistema nuevo al disco. Eso va a tardar unos minutos. Claro, en el video se va a ver que vamos a continuar rápidamente, así que vamos a detenerlo un poco. O sale algún otro mensaje de error que no se haya visto aquí en una instalación normal. Bueno, es factible que se haya copiado mal la ISO al pendrive, al dispositivo USB, o que se haya descargado mal desde el servidor FTP. Ahorita estoy subiendo otra imagen a un servidor de Mega, por si acaso, pero la imagen que está en el servidor FTP está bien porque otros las han bajado y la han ejecutado normalmente en una máquina virtual o instalado con pendrive, pues me consta. Así que esa ISO está íntegramente subida y cualquier novedad a la hora de instalar es posible que el programa usado para grabar la ISO en el dispositivo USB no esté funcionando bien o se haya descargado mal la ISO. Bueno, ya está a punto de terminar la instalación y reiniciamos apenas termine.
Ya le falta muy poco, muy poco. Ahí, una vez terminado y dejado marcado el reiniciar, simplemente le damos terminar y él va a realizar ese proceso de reinicio y bootearía entonces por la instalación realizada. Aquí le damos enter para que expulse la ISO virtual de la máquina virtual, valga la redundancia. Este menú doble no sale en MX Linux, pero sí me sale aquí en la mayoría de las veces cuando yo instalo con Milagros, y se depura de la siguiente manera, como ahorita les voy a mostrar. Si les sale estos, ¿verdad? Porque este es el menú que que está en Milagros, y cuando se instala sale así. Ya les digo cómo se corrige entonces. Simplemente lo dejamos en la primera opción, dejamos que arranque solo. ¿Ves? Ahí está ya la distro instalada. Y para corregir el error anterior, básicamente lo único que yo recomiendo después de instalar Milagros es irse a las aplicaciones favoritas, que como pueden ver tienen aquí unas bien interesantes que están ya predeterminadas. Y básicamente lo que haya es que arreglar el Group Customizer, ejecutarlo para arreglar el group. Aquí volvemos a poner la clave root, R mayúscula, OOT, asterisco, 2020 asterisco. Y bueno, borramos el menú viejo de Milagros y dejamos los de Patito Feo, o editamos los de Patito Feo y le ponemos el nombre de nuestra nuevo respin, modificación que queramos colocar. En mi caso, yo copio el nombre de mi distro, el menú viejo, borro ese menú viejo, y al menú que quedó actual lo edito. Y le doy guardar.
Le doy cerrar, salir, perdón. Y bueno, básicamente con eso bastaría. Si reiniciamos, deberíamos ver el menú del grupo arreglado. Luego de reiniciado, yo lo único que recomiendo es que ejecuten la herramienta de actualización del sistema Milagro, un pequeño script bastante sencillo, lineal, que está ahí incluido. Ya les voy a mostrar dónde está. Con eso Milagro se actualiza, o MX Linux se actualiza y queda lo más limpio posible. Básicamente entonces lo que ustedes tendrían que hacer es hacer sus propias modificaciones, ejecutar MX Snapshot, y con eso ya tendrían entonces su propia ISO. Claro, eso yo se lo recomiendo que lo hagan desde cero con MX Linux. Al que le parezca bastante útil todo lo ya incluido en Milagro, bueno, puede cambiar el fondo de pantalla, hacer los ajustes en los archivos de configuración que necesiten, instalar o borrar lo que necesiten, y hacer uso de nuevo de MX Snapshot y tener su propio respin, pues. ¿Qué sería lo ideal? Porque cuando se instala un nuevo se configura un nuevo usuario, todo el perfil, estas modificaciones que ustedes están viendo del usuario principal, se pierden y se pone por defecto un entorno de MX Linux. Eso porque en la carpeta etc skeleton de los esqueletos se siguen conservando los esqueletos por defecto, pero habría que entonces incluir el esqueleto de este usuario, del usuario creado, para que entonces se creen los nuevos usuarios con ese esqueleto. Eso sí es un poquito más avanzado, pero queda de cada quien, pues. Bueno, como les decía, el programa de actualización está aquí en configuración. Milagros Linux Post Installer es un script de actualización y mantenimiento, y este otro script que está aquí es porque a veces hay programas que piden que el kernel se ponga así desprivilegiado. Hay programas que dan un error en console, ahorita no recuerdo con exactitud, pero uno corre este script y entonces ya puede correr la aplicación. Y esto simplemente ejecuta cloncilla. Bueno, pero en este caso ejecutamos el archivo de configuración, el script de limpieza y mantenimiento. Aquí colocamos la clave del usuario sysadmin, que es el mismo nombre que ustedes están viendo aquí, pero con la S mayúscula, arterisco 2020 arterisco, y él empieza a hacer su actualización, hace su update, hace un upgrade, pide confirmación para que si hay que borrar el paquete ustedes confirmen si quieren sí o no, y después hace otras cosas como borrar logs, depurar el archivo temporal de todos los paquetes que se descargaron e instalaron. Él hace toda su limpieza automática. Así la distro queda lo más limpia y desde cero posible, para que entonces ustedes puedan hacer uso del MX Snapshot y tener al día su propio respin, pues, y poderlo compartir y distribuir con los demás. Entonces, bueno, vamos a dejar que esto se tarde ahí unos segundos. Si nos pide cargar una actualización, le doy un stop y continuamos con el video. Como pueden ver, ya terminó la parte del update y está haciendo un index Sapian ahí.
Va a terminar rapidito. Ve, ahí nos pide que va a descargar 188 megas. Bueno, yo lo voy a poner a descargar, paro el video y continúo, así ustedes no se pierden de la instalación. Como pueden ver, si ustedes bajaron ahorita la actualización que está ahí de última del 16 del mes pasado, se actualizarían estos paquetes. Así que, bueno, lo voy a dejar corriendo. Y paramos como pueden ver, la Istro Milagros ya la pueden descargar entonces en la página web del proyecto TicTac, ¿verdad? Aquí están la URL, como pueden ver, y pueden irse al menú distros. Y en la parte de la distro, bueno, ahí están viendo que la última actualización es de la fecha 1606. Y aquí pueden ver claramente que es Milagros. Milagros es una edición no oficial, es decir, un respin de la distro MX Linux. O sea, todo esto que ustedes están viendo aquí, ustedes pueden fácilmente agarrar un MX Linux, hacer todas las personalizaciones y optimizaciones que ustedes deseen. Y después, haciendo uso de la herramienta MX Snapshot, pueden hacer su propia ISO personalizada, o sea, un respin de MX Linux. En el caso de Milagros, como ya ustedes ven, todo lo que se hizo fue para hacerla ideal para ordenadores de bajos recursos o viejos y para usuarios con nulo o limitado potencial de internet y conocimientos de GNU Linux, ya que una vez que está obtenida e instalada se puede usar eficaz y eficientemente sin necesidad de internet, ya que todo lo necesario y más está preinstalado. Realmente MX Linux puede correr en cualquier ordenador viejo, cualquier ordenador nuevo, reconocer prácticamente todo el hardware, sobre todo las inalámbricas, los Bluetooth, las impresoras que se conecten vía USB, los dispositivos USB, discos, pendriver. De verdad que está bien cargada, pero sin mermar el rendimiento de la misma, ¿no? Hay algunas partes en inglés y todo eso. Y para descargarla por ahora, entonces simplemente se van aquí al proyecto TicTac, donde está el enlace. Y en la carpeta de Milagros, acuérdense que Mineros era una versión bastante desactualizada. Fue el primer intento realizado por el proyecto TicTac, basada en Ubuntu. En Milagros está basada en MX. Y este que está aquí sería el archivo, el de 3 GB, a bajar, ya que las otras son solamente unos checksum para comprobar que la distro se bajó con total originalidad, pues sin errores. Ahí le dan y le va a pedir descargar el archivo de 3 GB del 0616 y lo bajan y usan. Básicamente ese es el procedimiento. Entonces, bueno, seguimos esperando la pausa del programa, que se termine de instalar y ejecutar el Linux Post Install que está ahí para actualizar, y continuamos entonces.
Como pueden ver, ya está terminando de bajar los 188 megas de paquetes que tiene pendiente la actualización. Más que todo fueron paquetes de VLC y otros, como vieron ahí hace unos minutos atrás, hace unos segundos. Una de las cosas que a veces yo he notado, por ejemplo, ve, ahí se está actualizando el Firefox. El Firefox, cada vez que se actualiza queda en inglés, así que hay que, por vía del menú de configuración, decirle que quede de nuevo en español. Y eso es prácticamente la novedad que veo cuando se actualiza. No sé si pasa en MX Linux directamente o solo es en esta versión de Milagro. Pero si lo van a volver a reempaquetar o no, bueno, traten de asegurarse que el Firefox lo vuelven a poner en español. Todas las demás aplicaciones quedan perfectamente en su idioma en español. No he visto mayor otro detalle en ese sentido a la hora de actualizar Milagroso. Ya está a punto de terminar la actualización de los paquetes, ya va por VLC. Bueno, como pueden ver, Milagros tiene un aspecto bastante parecido o semejante a los sistemas operativos Windows. Tiene una barra abajo, tiene un menú de notificaciones bastante similar. Aquí tiene la parte para cambiarlo, el teclado a español e inglés, el sonido. Tiene para la red. Tiene para expulsar los dispositivos USB que estén conectados. Por supuesto que si no hay ninguno no va a mostrarse nada ahí. Tiene el indicador de la pila siempre fijo. Ahí está
el del expulsador de unidades USB. Y lo de la batería. Tiene la hora. Bueno, aquí el script de actualización y mantenimiento nos pide volver a colocar la clave del usuario, que ya saben que es sysadmin asterisco 2020 asterisco, pero con la primera S mayúscula. Y él va a seguir haciendo su actualización y mantenimiento del sistema operativo. Él también hace una actualización del group, a pesar de que ya nosotros la hicimos previamente con el group customizer. Es preferible usar primero el group customizer y después utilizar el script de instalación y actualización, de actualización y mantenimiento, perdón. Bueno, ahí está borrando los logs, depurando los paquetes que se descargaron y ya no hacen falta, borrando paquetes viejos que estuvieran ahí, arreglando errores de dependencia. Ahí está haciendo un update init-ranf. Y después él va a mostrar o intentar mostrar al final cuánto espacio en disco en cada partición queda ocupado y libre. Entonces, luego de eso se tarda 5 segundos y se cierra y ya terminamos con el proceso. Lo que haría falta, como les dije, es que ustedes hagan previamente sus actualizaciones, sus modificaciones, optimizaciones, y corran el MX Snapshot, que no es difícil. Ahorita abrimos la ventana para que lo vean y vean que es relativamente fácil. Ya vamos a terminar aquí con esta parte del script, pero como pueden ver ahí le está diciendo cuánto tamaño disponible tiene en cada partición y el uso de la ocupación de la misma, pues. Y ahí está el resto de las barras, cuánto hay en cada barra. En OPT hay 1 giga porque hay varias cosas instaladas ahí en OPT, ustedes las pueden ver, que si el Firefox, el Stremio, algunos wallpapers, algunas imágenes. Y una vez que ya entonces está terminada, imagínense entonces que ustedes hubieran hecho sus optimizaciones, personalizaciones, corrieron el script de actualización y mantenimiento, y entonces simplemente abren el MX Snapshot. Una vez que terminen de hacer el MX Snapshot, de usarlo y se genere la ISO, deberían de grabar entonces en un pendrive USB la misma ISO con el MX Construir Live USB. En el caso del MX Snapshot, colocan su clave de root, R mayúscula o R mayúscula OOT asterisco 2020 asterisco,
y él les va a decir ahí cuánto tienen libre, cuánto tienen ocupado. Aquí pueden colocar el nombre que ustedes deseen, dejan la ruta esa si lo desean así, le dan siguiente. Aquí desean qué es lo que se va a excluir y qué no. Yo básicamente lo dejo así exactamente igual, me aseguro que está en cuentas preservadas para que la cuenta del sysadmin se vaya a la ISO. Siguiente. Y aquí entonces él va a empezar a generar la ISO. Si ustedes tienen configurado en el archivo de configuración de MXNetShop que les permita editar el group de instalación, él les va a pedir, él les va a salir el mensaje de que si desean entonces editarlo o no, y en el caso de Milagro ese archivo siempre va a pedirlo, más sin embargo yo he optado por ya no modificarlo más, y entonces dice seleccione si para editar el menú o no para saltarse ese paso, uno le da no, y él empieza ahí a hacer la ISO, dejarla en la carpeta /home MXNetShop. Y bueno, aquí se va a tardar todo lo que sea necesario tardarse ahí para generar la ISO de esta máquina virtual. Imagínense que aquí ustedes hubieran instalado, no sé, configurado bien el Wine, instalado los paquetes de las impresoras que ustedes necesitan, o los drivers de las tarjetas de red o inalámbricas, porque van a instalar esta ISO en una máquina cuya tarjeta de wifi no se instala fácil, entonces lo configuran en esta ISO. O no sé, un dispositivo escáner multifuncional que lo configuraron en una sola máquina, empaquetaron y lo instalan en las demás máquinas, y así entonces todas las máquinas van a tener esa modificación con este sistema. O lograron instalar aquí, no sé, un juego y distribuyen ese juego ya configurado a través de esta ISO. Bueno, tiene miles de infinidades prácticas adaptar la propia ISO de uno con todo lo que uno quiere y ya listo. ¿Cuál es la ventaja? Que si uno va a instalar esto en varias máquinas, sean iguales o no los ordenadores, el hardware, ya no tenga que hacer nada, porque ciertamente con muchas distros que son muchísimos mejores, siempre hay que estar haciendo trabajo manual, instalando paquetes, configurando archivos, haciendo optimizaciones. Con esto nos saltamos todo eso, lo hacemos, nos queda perfecto a nuestro gusto, empaquetamos y las próximas instalaciones nos duran 15 minutos, todo funcional, solo corremos el script de actualización y ya. Una máquina que nos cuesta instalar, una distro que nos cuesta instalar y configurar, optimizar y todo aquello, mediodía, un día, dependiendo también de la conexión en internet, se reduce a 15 minutos y listo. Ese es el sentido de esta distro, evitar el uso del internet, que esté todo lo más actualizado posible, todo lo más personalizado a la necesidad de cada uno y ya. Bueno, yo no voy a terminar de ejecutar esto que está acá, o a menos que, bueno, voy a volver a parar el video y lo vemos al final cómo termina lo del MXNetShop. Continuando con el video, yéndonos al final del procedimiento del uso de MXNetShop, podemos ver que ha dicho terminado. Simplemente le damos OK y repasando podemos ver que el proceso se ha culminado completamente y nos invita a usar MX Live USB Maker, ¿verdad? Que lo tenemos acá para grabar la ISO, las favoritas. MX Construir Live USB. Pero básicamente después que él llega al 100%, que hace el empaquetamiento,
empieza a realizar los otros procesos de exportación, de los inodos, de las tablas de directorio y así sucesivamente. ¿Ves? Y empieza a construir la ISO. ¿Dónde se construye la ISO? ¿O dónde se queda exportada completamente una vez ha culminado el proceso? En Home, Snapshot, con el nombre que le hemos dado a la misma. Bueno, básicamente después de entonces utilizar MX Snapshot, nos vamos al directorio. Aquí subimos un nivel, Snapshot, y ahí tenemos nuestra ISO. Como yo no le hice ninguna modificación, sino solo la actualicé, ahora tiene 3 GB. Pero esta distro tuviera entonces todo lo mismo, pero actualizado. Ahora, si ustedes en su usuario que tienen configurado y personalizado quisieran que todos los usuarios nuevos se crearan con esa misma personalización, bueno, tendrían que irse, más o menos este sería el procedimiento, irse al escritorio de su usuario, ¿verdad? Que en teoría nos vamos aquí a esto que está acá, en el desktop, con estas carpetas y todo esto, pudiéramos copiar todo esto, así sería de sencillo copiar todo esto, pudiéramos ponerlo aquí en modo oculto, ¿verdad? Copiar en teoría todo y pegarlo en la ruta que les voy a decir ahorita, pero no es lo más óptimo. La idea es saber qué carpetas deberíamos tener que copiar, ¿verdad? Y una vez que sepamos qué es lo que debemos copiar, tanto archivos como carpetas, en esta ruta /etc /scale de esqueleto, ¿ves? Básicamente estas son, ustedes pudieran agarrar la de su usuario, la .caché de su usuario, la .confi de su usuario, la .conky de su usuario y las demás que ustedes crean conveniente copiar, incluyendo el desktop, porque acuérdense que en el desktop también tienen estos archivos. Este es el desktop del esqueleto, pero en el desktop de su sistema, bueno, no tienen nada, o sea que en teoría no habría que copiar la carpeta desktop, solo las .local, la .confi, la .conky, las que ustedes crean conveniente, y para ponerla ahí pues en la carpeta del esqueleto de Linux que viene por defecto, para que cuando se cree un nuevo usuario se vengan con esos archivos de personalización. Ejemplo, si ustedes quieren pasar todas las personalizaciones que tienen en Mozilla en el navegador del usuario tal, para los usuarios nuevos tendrían que copiar la .mozilla. Si quieren todas las modificaciones del conky, pasar la .conky y así sucesivamente. Bueno, eso así. Por ejemplo, el usuario, ¿ves? Yo tengo aquí un punto fase. Ustedes tendrían que crear un punto fase con un icono para sus usuarios nuevos que se creen. Cosas como esas. Aquí está el punto profile, el punto /rc. Ustedes deciden qué copiar en ese esqueleto para usuarios nuevos. Bueno, yo creo que hasta aquí ha sido todo. Lo más que puedo es invitarlos a que verifiquen todas las aplicaciones que tienen la distro. Ya estamos subiendo la ISO también a un servidor Mega. ¿Ves? Tiene muy buenas cosas como la herramienta de formatear un pendrive, que por lo general en las distribuciones Linux no vienen. MX Linux sí tiene una. También podemos utilizar el gestor de discos para esa misma labor. Ya aquí está básicamente todo. Esto es un MX Linux full, tanto en sus herramientas propias, porque por ejemplo en las herramientas están todas instaladas, no hay que instalar más ninguna, a menos que salga una nueva en algún momento, pues. ¿Ven? Aquí está el boot repile,
que pueden utilizarlo para reparar los grupos, que si de repente formatean una máquina con WTO y vuelan el Windows, con el mismo pendriver de su distro MX Linux pueden utilizar boot repar y volver a reparar el grupo. Así que eso también ahí está incluido, y muchas cosas más como soporte para el driver de Nvidia. Recuerden que esta distro Milagros también, uno de sus objetivos, no el principal, pero uno de sus objetivos era que sustituyera la anterior distro que habíamos construido, que se llamaba Mineros, que era básicamente para la minería digital, pero estaba construida sobre Ubuntu 18.04, y bueno, quedó en desuso porque se tornó complicada el seguirla manteniendo. Se aprovechó y se cambió de Ubuntu a MX Linux y ha sido perfecto. Entonces MX Linux también sirve para la minería digital, ya viene con todas las librerías mínimas necesarias. La mayoría de los software de minadores de criptomonedas deberían de fusionar, y la mayoría de las billeteras hechas en Qt deberían de correr perfectamente, y instalarse las que sean con app image. Se han hecho varias pruebas con algunos software de minería, con algunas billeteras, y se instalan y funcionan óptimamente. Como pueden recordar, la ventaja de Mineros, que ahora también es la ventaja de Milagros, es que el consumo de CPU siempre está muy mínimo, y el consumo de RAM también es bastante mínimo. Si no lo toco, ¿ve? Ahí pueden ver que básicamente el procesador siempre se mantiene en 1, no más de 5 promedio. Hace una elevación, pero son segundos, pero por lo general se mantiene entre 1%. Y la RAM por lo general no consume más de 430 en promedio. En algunos, dependiendo del hardware donde se instale, entonces pueden activarse algunas otras cosas por defecto, como Bluetooth, inalámbricas, y consumir un poquito más o consumir un poquito menos. En máquinas virtuales a veces se ha dado que consume hasta 400 megas. Bueno, creo que por este video está bastante largo ya. Espero que la sigan bajando, descargando. Yo los invito a que con MX Linux creen sus propias distros, sus propias personalizaciones, versiones no oficiales de ustedes, pues. Y si no, bueno, pueden usar Milagros y hacerle las modificaciones sobre esas y usarlas, pues. Bueno, esto ha sido esto ha sido todo hasta ahorita. Cualquier cosa nos pueden escribir, visitar el blog y colaborar con nosotros haciendo clic en la imagen de Add Focus para aportar fondos al proyecto, pues. Bueno, muchas gracias, que tengan feliz día. Los deja Linux Pogital, de parte del proyecto Tic Tac. Nos estamos entonces viendo en otro próximo video.